Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de lenguaje. Hoy hablaremos sobre los pronombres parte 1 para nivel secundaria. Empecemos definiendo la palabra pronombre. Según la semántica, que es quien se encarga del significado de las palabras, el pronombre carece de significado propio, pero va a tener significado del sustantivo al que va a reemplazar. Siguiente, vamos a ver, según la morfología, que es quien se encarga de la estructura interna de las palabras, nos dice que el pronombre es una categoría variable que va a presentar género, número y persona. Siguiente, según desde el punto de vista de la sintáctica, que es quien se encarga de la función que cumplen las palabras en una oración, el pronombre va a funcionar como un núcleo de una frase nominal y en una oración va a cumplir las funciones de núcleo del sujeto, de objeto directo, objeto indirecto y también de complemento circunstancial. El pronombre, según la lexicología, es una palabra de inventario cerrado porque ya no se pueden crear otros pronombres. Nos vamos a centrar en esta clase en los pronombres personales porque existen diferentes tipos de pronombres que los vamos a ir viendo en las siguientes clases, pero hoy aprenderemos sobre los pronombres personales y su clasificación. Estos pronombres van a hacer referencia a las tres personas gramaticales en un discurso. Tenemos a la primera persona, que es la persona o las personas que están hablando, que están enviando el mensaje, vienen a ser el emisor, vienen a ser los emisores porque están enviando el mensaje. Yo en este momento soy el emisor porque estoy enviando el mensaje, por lo tanto soy la primera persona. La segunda persona viene a ser aquellos quienes están escuchando este mensaje. Por lo tanto, todos ustedes que están viendo el video, entonces vendrían a ser la segunda persona. La tercera persona es de quien se está hablando. Puede ser un lugar, puede ser una mascota, un personaje, también sobre un tema. Entonces, todo eso de quien se está hablando vendría a ser la tercera persona. Veamos ahora las clases de pronombres personales. Los pronombres personales se van a dividir en tónicos y átonos. Primero veamos los tónicos. Estos van a tener un acento propio. No necesitan estar al lado de un verbo. Y estos, en una oración, cuando voy a hacer una oración, los pronombres tónicos personales van a funcionar como sujeto en una oración o también puede funcionar como un complemento circunstancial. Veamos este cuadro. Dentro de los tónicos, de los pronombres personales tónicos, va a haber una clasificación según la función que van a cumplir en una oración. Tenemos aquí los pronombres tónicos personales, los subjetivos, que cuando yo voy a hacer una oración, vienen a tener la función de sujeto. Aquí tenemos en primera persona los pronombres que son subjetivos, son yo, nosotros, nosotras. En segunda persona, tú, usted, vos, ustedes, vosotros, vosotras. Y en tercera persona, él, ella, ellos, ellas, debería de ir aquí. Ejemplo, nosotros fuimos de paseo. Nosotros vendría a ser el sujeto, fuimos de paseo, el predicado. Entonces, por eso se dice que son pronombres personales subjetivos, porque al formar una oración, como ya vimos, con el pronombre nosotros, vienen a ser un sujeto.
Siguiente, tenemos los pronombres personales tónicos circunstancial. Estos se llaman así porque al formar una oración vienen a ser complemento circunstancial. Y esto se analiza en una oración y el complemento circunstancial lo vamos a encontrar en el predicado. Los pronombres en primera persona son conmigo, en segunda persona contigo y en tercera persona consigo. Ahora los pronombres tónicos personales terminales de preposición. En primera persona mi, segunda ti, tercera sí. Estos se llaman así porque para formar una oración necesitan de una preposición antes de eso. Ejemplo, a mí me regalaron esto. A mí. Antes de la palabrita mi está a, que viene a ser una preposición. Por eso se le dice terminales de preposición, ¿no? Necesitan una preposición antes de eso. También puede ser la preposición para. Esto es para ti. Muy bien, ahora vamos a ver los pronombres personales, los átonos. Estos no van a tener un acento propio. Necesitan estar al lado de un verbo. Y cuando yo voy a formar una oración, estos funcionan como un objeto directo o también algunos pronombres forman objeto indirecto o de u o i. El objeto directo e indirecto lo vamos a encontrar al analizar las oraciones en el predicado. El objeto directo e indirecto está en el predicado de una oración y estos pues sirven para modificar a los verbos. Veamos que dentro de los átonos se dividen en dos según la función que están cumpliendo en una oración. Aquí los que forman objeto, los que cumplen la función de objeto directo en una oración son en primera persona me, nos, segunda te, los, las, en tercera lo, la, los, las, se. Y los pronombres átonos que tienen la función de objeto indirecto en una oración, en primera persona me, nos, en segunda persona te, les, en tercera se, le, les. Bien, veamos algunos ejemplos de esto. Aquí tenemos una oración. Ella fue a la biblioteca conmigo. Aquí vemos que ella vendría a ser el sujeto y fue a la biblioteca es el predicado. Aquí vemos el pronombre conmigo. Esto mencionamos que es circunstancial, que cumple la función de circunstancial porque viene a ser un complemento circunstancial. Los complementos circunstanciales son aquellos que van a complementar al verbo, van a complementar, bueno, en este caso en una oración, según el contexto, porque existen diferentes tipos de complementos circunstanciales. Hay de tiempo, de modo, de cantidad, etc. Y en esta oración conmigo vendría a ser un complemento circunstancial de compañía. Siguiente, Mari Carmen, esto es para ti. Aquí claramente vemos esto, ti viene a ser un pronombre terminal, porque antes de la palabrita ti está la preposición para. Siguiente, número 3. El jardinero cortó las ramas a aquellos árboles. Esto que está en negrita viene a ser el objeto indirecto, porque van a modificar a este verbo, al verbo cortó, pero indirectamente. ¿Cómo yo voy a reconocer cuál es un objeto indirecto cuando hago la pregunta ¿a quién o a qué? ¿A qué cortó el jardinero las ramas? Y contesto, a aquellos árboles. Entonces esto viene a ser un objeto indirecto. Y esto, también el objeto indirecto lo vas a reconocer porque puede ser reemplazado por el pronombre les, como ya vimos, ¿no? Le y les puede ser reemplazado por ese pronombre, como es el caso de esta oración.
el jardinero les cortó las ramas. Ese les está haciendo referencia a todo esto, a aquellos árboles. Por lo tanto, ese les viene a ser un objeto indirecto. Siguiente. Ellas compraron flores para ustedes. Flores, esta palabrita que está en negrita, vendría a ser el objeto directo porque modifican al verbo directamente. Y eso se puede, pues, se puede saber que es un objeto directo si yo hago la pregunta. ¿Qué compraron ellas? La pregunta con ¿qué? ¿Qué? El verbo y el sujeto, ¿no? ¿Qué compraron ellas? Entonces, si se puede contestar a la pregunta, ¿qué compraron ellas? Flores. Entonces, esto vendría a ser un objeto directo. Y ese objeto directo puede ser reemplazado por el pronombre las. Por eso vimos que hay algunos pronombres que al formar una oración, pues, son de tipo objeto directo, ¿no? Porque una oración ya vienen a ser un objeto directo, como vemos acá. Siguiente, vamos a ver ahora los pronombres clíticos. Estos pronombres solo pueden ser los átonos. Hace rato vimos el cuadro de los pronombres átonos. Entonces estos clíticos también vienen a ser los pronombres átonos porque estos van a necesitar estar al lado de un verbo. Puede ser antes o puede ser después. Y dentro de los pronombres clíticos vamos a ver dos clasificaciones, los proclíticos y los enclíticos. Pro quiere decir que estos pronombres los vamos a encontrar antes del verbo. Ejemplo, le dices la verdad. Dices vendría a ser el verbo y antes de eso vemos el pronombre le. Siguiente, prometes, el verbo prometer. Antes de eso están los pronombres me y lo. Por lo tanto, estos se consideran proclíticos porque están antes. Por último, nos vamos a la reunión. Aquí tenemos el verbo vamos y antes de eso está el pronombre nos. Entonces, esto viene a ser un proclítico porque está antes del verbo. Mientras que en los enclíticos los verbos están después y se han añadido a los verbos formando una sola palabra. Ejemplo, dile la verdad. Este le viene a ser el pronombre personal átono que se ha unido a este verbo. Y claro, está después del verbo, ¿no? Pero se ha convertido en una sola palabra. Igual pasa aquí en prométemelo ahora. Me y lo, que vienen a ser los pronombres personales enclíticos, porque están después del verbo y se han añadido para formar una sola palabra. Igual pasa aquí en el verbo vamos. Se añadió el pronombre nos para formar una sola palabra. Vámonos a la reunión. Ahora pasemos a resolver los ejercicios del libro. La número 2 dice así. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del pronombre? El pronombre tiene 3 accidentes gramaticales porque el pronombre puede variar según género, número y persona. Género porque puede ser femenino o masculino, en número porque puede ser singular y plural, en persona porque estos pueden cambiar según la primera persona, tercera persona, segunda persona. Primera, segunda y tercera persona. La respuesta viene a ser la E. Pasemos ahora a la número 12. Nos dice así la pregunta. Señala la alternativa que presenta un pronombre de la segunda persona singular. Aquí tenemos un pronombre de segunda persona, pero esto está en plural, entonces no puede ser. Nosotros es de primera persona, tampoco. Conmigo es de primera persona, tampoco. Aquí. Esta es la respuesta. Tú. Tú viene a ser un pronombre de la segunda persona en singular. Pasemos a la número 13. Dice así, señala el pronombre átono que refiere a la segunda persona del plural. Átono quiere decir que aquel que
que no va a tener acento propio. Y bueno, y esos átonos están dentro del predicado. Aquí vamos a ver, tenemos que buscar de la segunda persona y en plural. Te viene a ser un pronombre de la segunda persona, pero esto está en singular, entonces no puede ser. Esta es la respuesta, la D. También os digo que tenéis talento. Este os no se mencionó en el cuadro, pero esto viene a ser también un pronombre de segunda persona y está en plural. No se mencionó porque aquí no tenemos la costumbre de usar ese pronombre. En otros países hispanohablantes sí. Vamos ahora con la pregunta número 14. Dice, indica la opción que carece de pronombre proclítico. Quiere decir que no tiene pronombre proclítico. Proclítico quiere decir aquellos pronombres que van a estar antes del verbo. Aquí vemos un pronombre proclítico, entonces no puede ser. Aquí también. A ver, aquí también es un pronombre proclítico. Mientras que, si se dan cuenta, en la D ya trajo el estudio de los suelos. Esta es la respuesta porque aquí no hay ningún pronombre. Este él no es pronombre, viene a ser un artículo porque te vas a dar cuenta porque al lado está un sustantivo, estudio. Entonces no es un pronombre este él. Y aquí igual, este los tampoco es un pronombre porque aquí al lado está un sustantivo. Estas palabras él y los en esta oración vendrían a ser artículos porque al lado están los sustantivos. Entonces esa es la respuesta. Veamos ahora la número 15. Dice, reconoce la opción que solo presenta un pronombre átono. La respuesta es la D, porque nos está preguntando que tenemos que buscar una oración que solo tenga uno nada más. Si analizamos aquí, en esta oración aquí hay dos pronombres, te y me, que vendría a ser un enclítico. Siguiente, en esta oración no vemos ningún pronombre, porque este los y las vendrían a ser artículos, porque aquí hay sustantivos. La siguiente, se van, aquí hay un pronombre, aquí hay otro pronombre, entonces no puede ser, nos pide que solo busquemos que tenga un pronombre. Al terminar los textos, ordénalos, aquí hay un solo pronombre. Mientras que aquí la alegría huyó cuando usted se fue. Aquí también hay un pronombre usted, pero lo que nos está pidiendo es que busquemos un pronombre átono y usted no es pronombre átono, es tónico. Entonces la respuesta viene a ser la D. Pasemos a la número 16. Marca la alternativa que presenta una anáfora. Esto no hay que confundir porque existen dos tipos de anáfora, la anáfora retórica y la anáfora gramatical. La anáfora retórica se estudia eso lo van a ver en literatura, es una figura literaria. Mientras que la anáfora gramatical sí se ve en el curso de lenguaje. La anáfora gramatical sirve, o esto hace referencia, es un referente, sirve para referenciar a un sujeto, de hecho que ya se mencionó antes, y se usa pues un pronombre para no redundar, ¿no? Para no repetir de nuevo el sustantivo o el sujeto, para no repetir de nuevo el sustantivo. Pero vamos a reconocer anáfora porque muy similar es la catáfora, que primero en la oración va a mencionar al sustantivo y después va a mencionar el pronombre. En ese orden, primero sustantivo y después el pronombre, porque hay otro referente que es la catáfora, que es al contrario, primero presenta el pronombre y después el sustantivo. En este caso la anáfora, primero el
sustantivo, después el pronombre. Aquí les dije a tus abuelos, este es un claro ejemplo de catáfora. Esta no vendría a ser la respuesta porque primero está el pronombre. Tenemos que buscar uno que primero es el sustantivo y después el pronombre. Aquí tampoco. Fuimos como rivales él y yo. No, tiene que mencionar un sustantivo, un sujeto. La respuesta vendría a ser la D. El joyero lo decoré con cuidado. Aquí tenemos el sujeto, joyero viene a ser el sustantivo y este lo viene a ser el pronombre. Este lo está haciendo referencia al joyero. Por lo tanto, eso cumple, aquí vemos una anáfora. Primero el sustantivo y después se usa un pronombre para no repetir de nuevo el sustantivo. Siguiente, vamos a ver ya la número 18, si más no me equivoco. Selecciona la opción donde los pronombres átonos estén bien ubicados. La respuesta es la D, debió habérselo traído. Porque si se dan cuenta, lo demás no suena correctamente. Ya vamos ya a la última pregunta. Vamos a la pregunta número 19. Dice así. Marca la alternativa que carece de pronombres personales. Aquí vemos vamos a analizar desde aquí ahora ello. Bueno, esto sí vendría a ser un pronombre personal. Varios les criticaron también esto. Si quieres, eso también es un pronombre personal. Ratifican que ellos no los agredieron. Ellos y los vienen a ser pronombres personales. Mientras que aquí no. Esta es la respuesta. Este lo, al unirse con el que, ya no viene a ser un pronombre personal, sino un pronombre relativo. Por lo tanto, esta es la respuesta. Listo, hemos terminado con las preguntas. Bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima clase.